Buenos días, hermanos. Qué bueno es estar después de esta primera parte que fue preciosa, la alabanza. Y qué privilegio y merecido de estar acá en el púlpito. La verdad, no soy digno, pero le aprecio al Señor que hoy día pueda compartir su palabra. La alabanza ha sido linda. Creo que todos hemos sido tocados porque el Señor siempre nos ha manifestado su amor, su misericordia sobre todo, ¿no? Hoy día empezamos la segunda parte del 2022 y todos, creo que ninguno de nosotros podemos ser ajenos a que el Señor ha sido fiel en los primeros 6 meses. El Señor ha excedido muchas veces y merecidamente su misericordia y nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. No sabemos hasta cuándo, pero nosotros creo que en las mañanas declaramos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Siempre, normalmente, cuando uno llega a un determinado tiempo, tiene que hacer una pequeña pausa para ver cómo ha sido el tiempo que nos ha precedido, estos 6 meses que nos precedió, y ahora estos 6 meses que nos espera en este año, ¿no? Y siempre hay que hacer una pausa, un balance de lo que el Señor está haciendo. Y Él puso en mi corazón una porción que es muy conocida por todos, y yo le puse por título al compartir de hoy, ganando almas para el reino de Dios. Creo que todos sabemos, creo que sin ninguna excepción, todos de repente tienen registrado el día que el Señor nos tocó. A mí me tocó un 16 de octubre del año 98, y creo que fue una manifestación gloriosa de Él en mi vida, y creo que a partir de ese momento dice la palabra que somos criaturas nuevas, ¿no? Y al principio no entendemos el propósito, no entendemos muchas cosas, porque el mismo Señor nos dice, le dijo a Pedro, no importa Pedro, ahora no entiendes, más adelante vas a entender. Y en verdad, el propósito por el cual nos llamó el Señor es para ser sus discípulos, ¿no? Porque Él dio una encomienda preciosa, porque Él nos enseñó desde el principio cómo es que tenemos que vivir en esta vida, en nuestra nueva vida, paso por paso, ¿no? Yo soy un alma ganada para el Señor porque el Señor me sacó del mundo. ¿Se acuerdan cuando nos decían, estábamos en el mundo, ¿no? Unos éramos más mundanos que otros, pero de ahí el Señor nos rescató. Y la verdad que yo por eso que no jamás voy a olvidar esa fecha que el Señor tocó mi corazón, lo usó a la pastora, grandemente, porque era un pez gordito, difícil de pescar, y el Señor, creo que la pastora metió un arponazo y me sacaron de alta mar, ¿no? Y soy un alma ganada para la pastora, ¿no? Porque toda la palabra dice que hay que ganar almas, ¿no? Y, y en verdad, como les decía al principio, ¿cuántas almas ganamos del 1 de enero hasta el 30 de junio? Y también tenemos que reconocer cuántas almas hemos perdido, porque esta es una guerra. Todos sabemos que en el mundo tenemos una guerra continua, ¿no? Primero nosotros mismos, sabemos nuestras luchas internas, una guerra en el mundo y una guerra con el diablo, ¿no? Entonces, eh, es verdad que toda alma que se gana es en una batalla, en una guerra, ¿no? Eso creo que es indiscutible. Y el Señor sabe perfectamente que no puede mandar a sus soldados, a su ejército, sin prepararlos, ¿no? Primero los elige y después los instruye, los prepara y no lo puede soltar. Por eso que antes, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la mayoría de edad se conseguía a los 20 años y a partir de los 20 años recién podían ir a la guerra. Pero no cualquiera, o sea, tenían que ser preparados, ¿no? Y Pablo mismo dice en 2 de Timoteo 4:6, dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este apóstol, mira, no dice eso, que es verdad, él sabía porque es verdad que él fue muy especial porque él no fue de los 12 que el Señor instruyó en su ministerio en la tierra.
A él lo agarró y lo llevó a hacer su maestría y su doctorado al tercer cielo. Eso dice la palabra, y lo entrenó. Bueno, más adelante vamos a ver cuál era el plan. Pero en el fondo, lo que quiero, o sea, para irme ya al punto, es que el Señor nos ha llamado acá para ser ganadores de almas, ¿no? Y también a veces saber, podemos pedir a las almas que el Señor nos ha encargado. Entonces tenemos que ser claros en este asunto. Y en el Antiguo Testamento hay una porción que está en Deuteronomio 20. No lo puse en los versículos porque el Señor me dijo, háblales, porque siempre hay una excepción. Siempre, ustedes han visto que hay unas exclusiones, cuando tú firmas unos contratos, siempre hay unas condiciones, unas cláusulas que dicen, no, esto es excluyente, esto no forma parte, de eso no me hago cargo, ¿no? Algo así. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 20, es un capítulo, brevemente, de las leyes sobre la guerra. ¿Quiénes van a la guerra? ¿No? Y eso, bueno, el Señor hoy día nos recuerda, porque con eso quería empezar, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios es el que te sacó de la tierra de Egipto, que está contigo, ¿no? Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, dice, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Entonces, esta es una guerra que definitivamente no es nuestra guerra, es la guerra del Señor, pero nosotros somos sus soldados, ¿no? Me gusta mucho el polito que yo siempre uso, me contagió la vez pasada Álvaro, soldado de Cristo, ¿no? Y cada vez que salgo a la misión me pongo mi uniforme, el polito que dice soldado de Cristo. Porque es verdad, como somos soldados. Entonces, pero dice el Señor, dice, luego dice, hablarán los oficiales al pueblo y dirán, ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Dice, la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no lo ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo disfrute. Y dice, ¿y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y ese es el otro versículo con que quiero terminar esta introducción. Después dice, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo? O sea, él dice, por si acaso los que tienen miedo, los miedosos, que no vayan porque a veces el miedo es contagioso, ¿no? Y puede hacer que contagie el miedo al otro y se termine derrumbando un escuadrón, lo que sea. Entonces el Señor pone así. Y eso, con esto quiero terminar esta introducción para decirle que es verdad. El Señor tiene cuidado de que hoy día estamos en una guerra, porque las almas se ganan en guerra. Dice la Biblia en Efesios 6, cuando habla de la armadura del Señor, que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿no? Que están en las regiones celestes y están peleando. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el príncipe de este mundo también se desplaza muy bien, tiene sus estrategias y está haciendo la guerra. Y no quiere que ninguno de sus cabritos se pierda, porque él también pelea, o sea, hace que no quieren que sean ganados para pasar al lado del Señor, al reino de Dios. Y por eso que es una batalla muy fuerte. Por eso que es necesario, como acá dice la palabra, que nos tenemos que revestir de la armadura de Dios, ¿no? Por eso que no podemos mandar a un niño a la guerra, por eso dice la Biblia que eran mayores de 20 años, no podemos ver a los bebés, a los pequeños, porque es un riesgo enviar a estos jóvenes que no están preparados para la guerra. Pues es necesario prepararnos. Y esta porción tiene ese propósito. ¿Cómo debemos ganar almas? Para el reino de Dios. Y el Señor, ahora sí vamos a desarrollar lo que el Señor puso en mi corazón, los versículos bíblicos. Dice en Mateo 10, 1-4, en la elección de los 12, ¿no? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo,
hijo de Alfeo, Labeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Como podemos saber, acá dice, ustedes en la Biblia dice la elección de los 12, ¿no? Y después, y en el versículo dice el llamado. Todos hemos sido elegidos, por si acaso, en un principio. Dios, que está en los cielos, conoce nuestro corazón, porque Él dice, el Salmo 139 dice, nos conoce desde el vientre, ¿no? O sea, todos hemos sido elegidos. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce nuestros corazones y Él es, como yo siempre digo, tiene nuestra película completa en nuestra vida, desde el principio hasta el fin. El guión lo tiene Él, nosotros por eso más adelante vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que conocer ese guión para nosotros poder desarrollar, desenvolvernos en esta guerra que estamos viviendo acá en el mundo, en la tierra. Entonces, ya vemos, hay una elección, hay un llamado, y miren, hace 2000 años pasó esto, y esos 12, entre comillas, discípulos que el Señor escogió, los disciplinó, los instruyó, y ellos los que han transformado el mundo hasta el día de hoy. Y todavía no ha terminado la batalla, porque no sabemos hasta cuándo, pero nosotros por eso estamos acá también como soldados de Cristo para continuar esta batalla, porque hay mucho que rescatar en el mundo, hay muchas vidas que están en el mundo que tenemos que llevarlos al reino de Dios. Y David dice, en Mateo mismo, dice la misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, mira, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mira el orden que establece primero el Señor. Primero a los israelitas. Porque dice, ¿qué dice la palabra? Que estaban como ovejas sin pastor. Dios establece un orden. Y yo me quedo impresionado por la forma como el Señor en sus evangelios instruye detalle por detalle para cómo es que el encargo al final que nos da a nosotros es un encargo que no tiene ningún error, sino está perfectamente dado para que nosotros los obedezcamos después. Entonces ya sabemos que primero los 12 discípulos fueron a la tierra de Israel. Después dice, en Marcos 6, versículos 6 y 7, dice, la misión de los 12 discípulos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, dice, de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Este pasaje está precedido de que el Señor cuando empezó su ministerio habló en Nazaret, porque Nazaret es la ciudad donde Él creció, no lo escucharon ni su misma familia los escuchó, o sea, ni sus hermanos. Entonces, Él dijo, pues bueno, por eso dice que no hay profeta en su tierra. Y el Señor les instruye a sus discípulos y dice, salid de acá y van a ir de 2 en 2. En Lucas 9, del 1 a 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Otra instrucción, ¿no? O sea, cuando Él estaba con ellos, todos sus discípulos eran ministrados detalladamente. Imagínense el mismo Señor discipulando a estos varones. Dice, y mira, después cómo comienza a subir. En Lucas 10, dice, habla de ese título, creo que todos lo tenemos, la misión de los 70. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, o sea, ya comenzó a crecer el número de discípulos. A quienes envió, ¿qué dice? También de 2 en 2. Delante de Él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Acá otra vez, una instrucción. Los manda a pedir a los 70 de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque en el medio está Él. Porque la constante acá en esta ecuación es de hacer discípulos continuamente. Por eso que la iglesia, o sea, nosotros, la pastora, han visto que tiene un cuidado especial porque la iglesia se ministre sabiamente, con autoridad,
con estrategia a los jóvenes, porque al final nosotros los viejos vamos a pasar dentro de poco. ¿Y quiénes van a continuar la obra? Los jóvenes. Pues este es un llamado especial para los jóvenes. Ellos tienen que continuar esta obra. Nosotros los mayores vamos a pasar ya, como dice la palabra. Entonces, esta iglesia tiene que continuar, porque no es nuestra obra, sino es la obra del Señor. Y después dice, regresan los 70. Mira, en Lucas 10, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuevamente el Señor cubriéndolo. Pero dice, no os regocijéis, aquí hay que poner un paréntesis, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, dice, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que regocijarnos de verdad, asegurarnos que si verdaderamente estamos haciendo y nuestros nombres estén escritos en los libros que van a estar registrados en el cielo cuando Él pase lista, ¿no? Entonces, acá vemos cómo ellos regresan regocijados, pero les pone, como dice, un paréntesis, ¿no? Y ahora viene otra porción, mira, cómo va creciendo. En Juan 17, del 20 al 21, el Señor dice, reconoce que su Padre lo envía a Él, y Él dice que lo envía al mundo a sus discípulos, y ahí entramos a tallar nosotros, porque dice la palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Acá entramos a tallar nosotros, porque esta es una profecía, como dice, es para estos tiempos. Nosotros somos consecuencia de esta petición, de esta oración de Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, después de esto, vemos ya antes de leer la gran encomienda de la gran comisión, previo a eso que está en Juan, ¿se acuerdan de Pedro que lo negó, no? Lo negó 3 veces, y el Señor con mucho amor lo llama y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, si tú lo sabes que te amo. Nuevamente el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, y ya un poquito triste, como que el Señor, o sea, Pedro pensando que el Señor no le cree. Y la tercera vez repite, y más o menos, ahí debemos poner nuestro nombre cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos hemos sido elegidos y llamados por el Señor. ¿Y qué dice en la tercera? Apacienta mis ovejas. O sea, apacienta las almas que te voy a entregar, esas almas, porque Pedro no entendía muchas cosas al principio. Le dijo, no, más adelante vas a entender. Y le decía, apacienta mis ovejas. Bien, como podemos ver en todos estos pasajes bíblicos, que eso en realidad es un repaso, porque ya eso nosotros lo hemos estudiado muchas veces, pero ya nos recuerda por algo, porque vamos a empezar este segundo semestre del 2022 y tenemos que animarnos. ¿Para qué? Porque como un solo cuerpo tenemos que animarnos. Porque, ojo, estamos hablando en Deuteronomio 20 sobre la ley de la guerra de ¿qué? Que llama a hombres a la guerra. ¿Se han visto a los jovencitos en Israel? Los llama a los 18 años. Y tienen que hacer el servicio militar 3 años, hasta los 21. Acá en Perú, el hijito que tiene, o sea, apellido, o sea, no quiere, no va al ejército, jamás. Yo soy uno de esos, porque justo me llamó, yo fui salido, sorteado para el servicio militar, y coincidió con que había ingresado a la universidad. Entonces tuve que hacer todos mis trámites, porque había sido llamado. Imagínense, allá no hay ese auditor del rico, del judío millonario, que puede ser el dueño del negocios en la Quinta Avenida. Si es judío, tiene que ir a Israel. Hombres y mujeres. Ahí no hacen acepción. Y van orgullosos. ¿Has visto? Yo en una de las redes lo tengo a Israel. No tienes idea. Yo me gozo porque en verdad chicos y chicas van con qué alegría a servir. Bueno, y nosotros lo que hemos estado en Israel hemos visto cómo son esos chicos. Terminan su servicio militar, tienen que tener un trabajo secular, 3 armas, su gas pimienta para su revólver y al final su puñal. Totalmente armados, trabajando en los lugares donde tienen que entrar, porque tienen que estar apercibidos de los enemigos. Bien, no quiero extenderme, pero después de esto recién viene la gran comisión, que dice Mateo 28, 19,
Por tanto, dice, ¿no? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y a eso fue, con eso el Señor se despidió y le dijo, ya, ahora espéreme, porque tampoco no los voy a mandar equipados, sin equiparlos. Los tengo que tener, o sea, la promesa del Consolador tenía que venir. ¿Por qué? Porque Dios jamás nos va a mandar a una campaña, a una batalla, sin prepararnos. Por eso hemos tenido que leer Deuteronomio 20 sobre las leyes de la guerra. Nadie puede ir a... Y ojo que en los ejércitos hay grados, desde el general, vienen coroneles, hay una serie de mandos castrenses que se repiten, y eso es la obediencia. Los jóvenes, por eso acá en la congregación, tienen que ejercitarse en saber respetar a los superiores. Porque si no se ejercitan, por ejemplo, en el respeto, no van a ser buenos soldados afuera. No lo van a hacer, nunca. Y ahí tenemos un papel que jugar todos los padres de familia, porque desde pequeñitos tenemos que enseñarles a respetar a los mayores. Si no le enseñamos eso, ojo, no estamos preparando soldados, sino chicos que de repente cuando les llega el rol donde tienen que desarrollarse, simplemente no lo van a ejercer como debería ser el rol. Bien, no quiero extenderme y acá voy a poner como ejemplo, el Señor puso en mi corazón, poner el ejemplo de Pablo. Todos sabemos que Pablo, aunque hay muchos evangelistas, como la mujer samaritana que recibió al Señor y se volvió una predicadora, una evangelizadora de primera, muchos hombres y mujeres lo hicieron, pero acá Pablo creo que sobrepasa a todos. En 1 Corintios 11:1 dice la palabra, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. La imitación nunca será igual al original, pero Pablo por eso nos enseña, por eso es que es nuestro maestro, es el que escribió todas las epístolas. Hasta el día de hoy, tú lees una epístola, es un zamaqueo, porque como empezamos con esta epístola de segunda de Timoteo 4:6, ¿qué dice? Él ya sabía que morir es para él ganancia. En este negocio, en esta guerra, cada día que cualquier cosa que nos puede pasar para nosotros es, ¿qué cosa? Ganancia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir. Él sabía, porque él, por eso dice Pedro, habla Pedro habla de Pablo, a nuestro hermano Pablo le fue revelada, ¿qué dice? Cosas inescrutables, misterios. Pablo fue entrenado, él por eso que escribe las epístolas. Si dice en 1 Corintios 15:51, ¿qué dice? Os revelaré un misterio, ¿no? Habla de los misterios del arrebato, tantas cosas. No quiero entender. Por eso que él mira en 1 Corintios 9, le puse yo como título, ejemplo de ganador de almas. Dice, vamos a leer 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, dice, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar almas, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Bueno, acá podemos decir, pues Pablo es Pablo, ¿no? O sea, yo soy pues una hormiguita al lado de Pablo, pues, con todo lo que hizo Pablo, con todo lo que ha escrito, o sea, no soy nada, pero él nos alienta, nos dice. Pero ojo, el Señor no termina ahí, o sea, porque dice, no, si Pablo pues es un ganador de almas por excelencia, pero a nosotros, ¿qué cosa nos da el Señor? Dones. Dice, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nacidos de nuevo, como él dice, porque es necesario nacer de nuevo, y nacimos espiritualmente. En ese instante que nosotros recibimos al Señor, ojo, yo me recuerdo mucho ese pasaje porque, perdónenme que sea de repente me gusta redundar en esto, pero yo recuerdo, yo rechazaba la predicación de mi familia. Y el día que yo, comprobé la multiforme gracia de Dios, cuando terminó de predicar, yo no sabía que se llamaba pastora, no sé, yo fui solamente a la casa de la pastora cuando vivía en Camacho.
único que le dije cuando la pastora terminó de predicar, invitó para que se ore, ¿no? Yo lo único que dije, yo me quería salir rápido, pero en un instante, antes que termine, yo le dije, porque la elocuencia, que en ese instante uno conoce que es la elocuencia, pero no es la elocuencia, sino es la unción del Espíritu Santo, porque que da convicción de pecados es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo salió como un rayo y dije, si tú eres Dios, que has hablado a través de esa, perdón, pastora, esa mujer, dije en ese instante, yo te necesito. Suficiente. Suficiente para un nacimiento. Nunca me imaginé que iba después en el tiempo, ya, porque así como el Señor le decía, pero ahorita no entiendes, pero más van a entender que tenía un llamado, que sabía que el Señor me había dado dones. ¿Para qué? Para poder ejercitarlos. Y eso, por cuestiones de tiempo, no me voy a extenderme. Pueden ustedes leer todo 1 Corintios 12, del 4 al 26, donde está escrito todo. Quiero resumirlo, pero ustedes como repaso, vean, todos nosotros tenemos dones. Y dice el Señor que debemos hablar más todos los dones. Pero ¿cómo puede empezar esto? En la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, la segunda parte dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para poder crecer espiritualmente. Entonces, todo el potenciar nuestros dones, el querer que la palabra nos transforme, porque la Biblia dice que la ley de Jehová, ¿qué dices? Perfecta, que tiene poder de transformar el alma. Hebreos 4:12 dice, ¿qué dice? La palabra de Dios como espada. O sea, o sea, hermanos, cada vez que nos exponemos nosotros a la palabra, yo antes a veces de acostarme, día de dormir, me leo un pasaje de las Epístolas y es espadazos, espadazos, espadazos. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando. No es porque ya tengo 24 años, ya fui ministrado. No, todos los días. Por eso Pablo decía, no pretendiendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta. O sea, todos los días. Hermano, es importante. ¿Para qué? Para ser un ganador de almas. ¿Podemos dar algo que no tenemos? Es imposible, no hay lógica. Yo a veces cuando predico a la gente que se viene conflictos, que estudian tal cosa, le digo, te voy a hacer dos cosas, así de simple. La ley de la siembra y la cosecha es una ley universal para creyentes o no creyentes. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Con eso perdón la palabra, iba a decir, pero no. Con eso le clavas un rayo, pero chao. Porque es una ley universal. Dios lo dijo. Todo lo que se siembra se va a cegar. Así de sencillo, de simple, ¿no? Y no hay que los budistas, no, que causa y efecto, que por acá. Pero si no estamos preparados para mostrar defensa en nuestra fe, no vamos a hacer nada. Pues es necesario conocer la palabra. Pues una espada. En la armadura de Dios, ¿qué cosa empieza? Colocándonos nuestra correa en nuestro pantalón, porque no te puedes poner el casco antes del pantalón y la correa. No te vas a poner las botas primero. Hay un orden en ponernos la armadura del Señor. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el Señor repartió esos dones a todos sin ninguna excepción. No lo estoy leyendo por razones de tiempo, ¿no? Pero, ¿qué dice ahora? ¿Cómo el Señor, como le vuelvo a decir, no nos mandó sin equiparnos? Él nos dio toda su palabra, toda la capacidad. O sea, los que están ligados a la aviación, el otro día compartió Oscar Pelón en la reunión de varones. Hay un checklist que tienes que hacerlo, porque no parte un avión si ese checklist no está completo. ¿Por qué? Porque ese avión está llevando vidas. Está llevando 200, 300 personas en un vuelo y no puede haber ningún error. Y por eso el piloto tiene que ser un hombre, o sea, en todo el sentido de la palabra, un hombre con un equilibrio emocional, aparte de que ser a veces capacitado, hablar el inglés perfectamente, porque el inglés es un idioma universal que cualquier torre de control o cualquier radar que se encuentra por el resto, o se encuentra con un avión que está en situación difícil ahí, tienen para comunicarse, porque el inglés es un idioma universal. O sea, preparados. Ahora, ustedes me dirán, y ahora nosotros, bueno, todavía no nos hemos preparado, ¿y cómo podemos salir a ganar almas? Mira lo que dice Pablo en Romanos 12, del 4 al 21.
esta porción es en verdad como si fuera la tomografía computarizada más avanzada que puede existir, porque nos describe a todos nosotros cómo debe ser nuestra nueva vida cristiana. ¿Cómo debe ser? Porque a veces, ¿qué dice la Biblia? Las mujeres casadas, cuando tienen un marido medio roñón, complicado de recibir, pues yo fui uno de ellos, ¿no? Dice, por su testimonio, el marido puede cambiar. O también, el esposo piadoso tiene la mujer que no quiere, por el testimonio del varón, la mujer puede cambiar. Y eso no se queda ahí. Un hijo piadoso puede traer a su familia entera. Pero como le decía, en Romanos 12, 4, 21 está la tomografía computarizada perfecta espiritualmente. Dice cómo debe ser la vida cristiana de uno que nace nuevo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en el que lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el top, como decía, en los controles de la máquina gigantesca. Yo trabajo mucho en la minería y las salas de control de los complejos mineros son habitaciones mucho más grandes que esto, donde están las pantallas gigantescas, ¿no? Que prácticamente todo tiene que estar a la luz para estar apercibido qué falla, qué no falla, qué está operando, en qué condiciones, cuál es la cantidad de producción. Totalmente computable. Esto es más o menos algo así. El Señor nos está mostrando nuestra pantalla. Ahora, el Señor no nos está condenando para nada, el Señor nos está recordando que tenemos que, ¿cómo ganaremos almas? Ahí tienes el set point. Esos computadores industriales le dicen set point porque el valor fijo. ¿Han visto ustedes cuando hagamos un análisis laboratorio serológico, no? Mira, tu triglicérido, tu colesterol, tu orina, tu azúcar, ¿has visto? Estos son los valores normal y a esto estás en exceso o te falta. Y ahí sale en qué estamos faltos o mal. Es algo parecido. Esta porción de la palabra debe ser nuestro set point. ¿Para qué? Para vernos siempre confrontados. Por eso es la palabra. La palabra siempre nos confronta. Bien. Hay otro encargo especial, porque esto es, como se dice, la estrategia para ganar almas. ¿Amén? Ahora, yo, sabe la pastora que soy uno de sus siervos más antiguos, siervo del Señor, de la pastora, porque yo tengo un compromiso de servir hasta que el Señor me lleve a su presencia. He visto pasar por la congregación miles. Rocío también es nuestra hermana Martita Bútrica, ¿no? Claro, ellas me llevan, son más veteranas que yo, pero ellas son testigos, por eso no miento, porque delante yo no debemos mentir. ¿Cuántas vidas han pasado, no, pastora? Miles. Pero acá hay una porción que nos llena de aliento, que está en Santiago 5, 19 a 20. ¿No? Porque, ojo,
estamos viviendo hoy día una época de guerra, porque ¿quién iba a presagiar lo que pasó el 2020? Nadie. Nosotros que somos espirituales, que conocemos las profecías, no sabíamos, aun cuando está escrito, efectivamente, pero no con la exactitud que se vino. ¿Y trajo desgracia o no trajo desgracia? Desgracia espiritual, porque hay muchos que se han perdido. Para la iglesia. Nosotros, ¿se acuerdan que cobrábamos como 300 los domingos? Y ahora, ¿hay pérdida o no hay pérdida? Pérdida. Ahora el Señor nos está recordando que tenemos que hacer volver a muchas almas que están así, medias extraviadas. ¿Qué dice la palabra? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Y qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Amén. Ahí está la recompensa. Y finalmente tengo aquí un versículo. Es que es un proverbio. Ustedes saben que a mí me gustan los proverbios. El 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y hoy día, ¿cuántos han leído tomado desayuno? Hoy día el proverbio 3 es un proverbio de la excelencia de la sabiduría, que supera ser sabio, conocer la palabra supera las mejores joyas, el mejor dinero. No hay nada comparable si eres sabio. Entonces, ¿qué dice la palabra? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Pero ¿sabe por qué es preciosa esta porción, amados hermanos? Porque nuestra carta de presentación el día que estamos delante del Señor va a ser las coronas de las almas ganadas para el Señor por nuestras. ¿Por qué crees que Hebreos 17, 13 dice, ¿quién dará cuenta por las almas que el Señor le encargaba en esta congregación? La pastora. ¿Se dan cuenta a veces a lo que está expuesta la pastora con las ovejas? A veces yo también soy medio que me chisporroteo y almas, hay machetazo para acá, correazo, ¿no? Entonces, es la única forma de preservar, amados hermanos, la grey. ¿Por qué? Porque nuestras almas ganadas para el reino de Dios va a ser nuestra corona. Señor, acá está. Estas son mis coronas. Y mira lo que dice Pablo en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, decía de su gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos que ellos son sus hermanos amados y son su corona con el cual se va a presentar el Señor. Amén. Entonces, por eso es la importancia de ganar almas para el reino de Dios. Porque vas a presentar tus coronas. Porque dice, cuando nos presentamos, ¿qué cosa dice? Presentaremos nuestras coronas. ¿Les gustaría a ustedes presentarse sin corona? No, a nadie. Ni más pequeño al mayor. Por eso teníamos ese encargo y el Señor ya nos ha recordado, porque eso no es que una palabra, no, es un recordatorio de lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ponernos de pie. Invito a los hermanos de la alabanza. Si, como dice la palabra, si todavía estamos con un poco de pereza, ¿saben cuál es una de las dificultades más grandes para no ganar más almas a Cristo? ¿Qué cosa es? El confort. Nos conformamos. Y les digo a los hermanos que pueden venir, porque miren, amados hermanos, existe la pandemia, está ahí, o sea, ahora creo que es endémico. Pero dice, el perfecto amor, ¿qué dice? Quita todo temor. Hemos leído la porción de Deuteronomio 20, que habla sobre las leyes de la guerra. ¿Por qué las leyes de la guerra? El Señor recordarnos que Él está yendo delante de nosotros, que nosotros tenemos que esforzarnos. Salvo algunas excepciones, no vamos a la guerra, pero todos estamos llamados a ir a la guerra. Pero si nosotros, naturalmente hemos pasado los 20 años y hemos sido un poco perezosos en cuanto a no hemos sido diligentes, en que en verdad le estamos pidiendo al Señor, Señor, yo quiero llenar mis gavillas, yo quiero estar lleno de ti, acabo de recibir tu palabra,
que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes, porque el Señor lo tiene todo, nos ha dado todo, pero Él nos dice siempre que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿quiénes los arrebatan? Solamente los valientes. El Señor está buscando esos intercesores que se pongan a la brecha. Él puede perdonar a su pueblo, Él puede, cuando Elías oró, cesó la lluvia y volvió a orar y la lluvia vino. Hay un poder muy grande en el pueblo de Dios, en los que se levantan, en el que oran a favor de una nación, a favor de los pecadores, a favor de todos los que están fuera del propósito y del plan de Dios. Por eso es que Dios busca, dejó la última comisión bien establecida, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, si se convierten ya no es nuestra responsabilidad. Compartía en una consejería con un hermano que se sentía desilusionado porque no le escuchaban. Y bueno, no es novedad. Noé predicó 120 años y solamente se salvó él y su familia. Entonces, hermanos, somos llamados a predicar, a ser pregoneros de justicia, y esa es nuestra responsabilidad. Dios no va a reclamar la sangre de esas vidas a nosotros si hemos sido atalayas. Pero ¿cómo predicaremos si no conocemos la palabra? Si no estamos bien instruidos y dirigidos por el Señor. Dice aquí en el Salmo 119, que es, de vez en cuando léanlo, porque es el salmo más largo, y habla sobre la importancia, la suma importancia de conocer su palabra. Porque si no conocemos la palabra, no podremos hacer nada, ni siquiera podemos orar bien. Porque nosotros tenemos un testamento, un legado, que es netamente espiritual. Cuando tú conoces la palabra, el Espíritu Santo te revela, los cielos se abren. Dice en el versículo 97 del Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que eso sea real en nuestras vidas. Como el aire que respiramos, la necesidad. Yo creo que es una de las cosas más importantes para todo creyente. Conocer la palabra, estudiarla, meditar. Sigue diciendo el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, tu palabra, tus mandatos, tus estatutos, tus decretos, como dice el Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hermanos, amen la palabra de Dios. Busquen la palabra de Dios en todo momento. Repítanla, memorícenla. Y pareciera que no, yo soy mayor, no entiendo. Sí, la palabra va a venir a tu mente y a tu corazón y va a hacer una división entre lo malo y lo bueno. Y te va a llevar a predicar el evangelio, a traer vidas a Cristo. Pero todo eso es en base a su palabra. ¿Cómo vamos a predicar si no conocemos al que dirige todo, al que nos va a dirigir, si no estamos sujetos a Él?